Hola, buenos días. Mi nombre es Soledad Márquez, soy médica, especialista en medicina preventiva y salud pública y trabajo actualmente en la Secretaría General de Salud Pública, Inclusión Social y Calidad de Vida. Una de las áreas en las que he trabajado a lo largo de mi vida profesional es la investigación sobre las desigualdades sociales en salud. El tema que vamos a hablar y que vamos a tratar en esta presentación tiene bastante que ver con este área. De hecho, vamos a hablar de cómo las crisis económicas impactan en la salud de las personas. Durante el siglo XX ha habido muchos periodos de dificultad económica. Por ejemplo, el FMI, Fondo Monetario Internacional, cifra en cerca de 500 crisis financieras a nivel nacional solamente en el periodo comprendido entre 1970 y 2008. Pero quizás ha habido 3 crisis especialmente graves en el siglo XX. La llamada Gran Depresión, que se inició en el año 1929 en Estados Unidos, la depresión de principios de los años 90 en los países de la antigua Unión Soviética y también las crisis financieras de los países del sudeste asiático durante los años 90. A todas estas crisis hay que añadir la situación crónica de dificultad económica y de falta de desarrollo de muchos países del mundo y especialmente con la afectación de los países de África. La crisis actual del siglo XXI es una crisis especialmente grave, es una crisis global que afecta a casi todos los países, que ya dura 5 años, empezó en el año 2007 y se prevé aún de larga duración. Aún hay pocos estudios sobre esta crisis y por eso, para aprender un poco sobre lo que puede pasar, lo que puede estar pasando y lo que depara un poco el futuro, hemos hecho una revisión de la literatura que pretende responder a esta pregunta. ¿Qué se sabe sobre el impacto de las crisis económicas en la salud? Los resultados que voy a presentar lo haré en 2 grandes apartados. Uno, sobre el estudio de las crisis previas, las crisis que han antecedido a la actual, sobre todo fijándonos en aquellos resultados como la mortalidad, los resultados neonatales, la salud mental, etcétera, que han sido más estudiados, y luego una segunda parte mucho más corta porque hay poca información sobre lo que sabemos del impacto de la crisis actual en la salud, sobre todo en la Unión Europea y concretamente en España. Empezando por el resultado que más se ha estudiado en las crisis previas, es cómo impactan estos periodos de dificultad económica en la mortalidad. Hemos encontrado una revisión sistemática de la literatura de Falagas, publicada en 2009, que incluye 11 estudios. La mitad de estos estudios están realizados en Rusia, en la crisis de los años 90, pero también incluyen a otros países como Corea del Sur, etc. En la revisión de Falagas sobre mortalidad, ve que en 8 de los estudios incluidos habían estudiado la mortalidad total por todas las causas y en toda la población, y 7 de estos 8 estudios encontraron que durante el periodo de crisis aumentaba la mortalidad. Asimismo, 3 de los estudios incluidos en la revisión veían que la mortalidad infantil aumentaba también. Entrando ya en la mortalidad por causas específicas y citando la misma revisión de Falagas, vieron que aumentaba la mortalidad por enfermedad cardiovascular, por suicidio, por homicidio, por enfermedad hepática crónica y por infecciones respiratorias como la neumonía o la gripe. La única causa de mortalidad que disminuyó durante las crisis fue la mortalidad por accidentes de tráfico. Además de esta revisión de Falagas, es importante citar algunas otras, como la revisión de Stackler, publicada en 2009, de tipo narrativo, donde nos manifiesta que las crisis no se comportan siempre igual en relación con la mortalidad. De hecho, en la Gran Depresión en Estados Unidos, la mortalidad total en las ciudades se redujo en un 10% durante el periodo de crisis, aunque los suicidios aumentaron. También Stackler mira cómo influye la velocidad con la que se producen los cambios económicos. Y, por ejemplo, en los países de la antigua Unión Soviética se ve que en aquellos países donde las privatizaciones ocurrieron de forma masiva y muy rápidamente en el tiempo, el efecto sobre la mortalidad fue mayor. Y un dato muy importante es que ven cómo cuando las políticas sociales y los países que tienen sistemas de protección social fuertes y funcionan, el impacto sobre la mortalidad es nulo o al menos es bastante menor. Además de estas revisiones, hay algunos estudios que merece la pena que veamos porque aportan algunas evidencias que son contraintuitivas en los países que tienen un alto nivel de desarrollo cuando sufren crisis. Algunos estudios ecológicos realizados
comparando las provincias de España o los estados de Estados Unidos y también estudios realizados en otros países de la OCDE, muestran una asociación inversa entre el desempleo y la mortalidad total, en contra de lo que habían manifestado previamente estudios de base individual. Es decir, en aquellas provincias o estados donde el desempleo era mayor, la mortalidad era menor. Este resultado, bastante contraintuitivo, los autores argumentan que puede explicarse porque el desempleo funciona como un indicador indirecto del desarrollo económico. En este sentido, el desarrollo económico se asociaría a menor desempleo, pero también a estilos de vida menos saludables que podrían llevar a efectos perjudiciales para la salud, como es el sedentarismo, el estrés, las dietas ricas en grasa, la contaminación atmosférica o la exposición a riesgos laborales. Dejando ya de un lado el impacto de las crisis en la mortalidad y entrando con el segundo resultado, hemos encontrado una revisión sistemática publicada en 2010 sobre los resultados neonatales. Esta revisión de Cilco incluye 16 estudios, la mayoría de ellos en países desarrollados, Estados Unidos, el norte de Europa, etcétera, y lo que vemos, estudian diversos resultados, pero hay dos especialmente importantes. Cómo influyen las crisis o cómo cambia el peso al nacer y la mortalidad neonatal durante las crisis. En estos estudios vemos que los resultados son contradictorios. Incluso comparando estudios de buena calidad, unos muestran disminuciones del peso al nacer o de la mortalidad neonatal o aumentos de la mortalidad neonatal y otros no. Por tanto, la autora concluye que con estos resultados tan contradictorios no se puede obtener una conclusión firme de cómo impactan las crisis en los resultados neonatales. Otros resultados son la mortalidad por enfermedades infecciosas o transmisibles. También aquí hay una revisión sistemática publicada recientemente que incluye 37 estudios. La mayoría de ellos, 30 de los 37, dicen que hay un aumento de morbimortalidad por enfermedades infecciosas durante los tiempos de crisis. Los 7 estudios restantes, todos ellos en países de la OCDE, no encuentran cambios o incluso una disminución de la morbimortalidad por enfermedades transmisibles. Esta morbimortalidad, cuando aumenta, está relacionada con los grupos más vulnerables y susceptibles, como son los niños y los ancianos, y también la población inmigrante, las personas que están privadas de libertad, sin techo, etc. La mayor evidencia la tenemos en el caso de la tuberculosis y de la infección por VIH y el SIDA, sobre todo basado en las crisis que ocurrieron en los países de la antigua Unión Soviética y en Europa, en el sudeste asiático. Otro resultado importante en las crisis es la salud mental. Hay una revisión que, aunque es de tipo narrativo, incluye estudios y revisiones muy relevantes, y es la revisión de Utela, publicada en 2010. Este autor divide su revisión en dos partes, uno sobre los problemas de salud mental y otro sobre los suicidios y homicidios. En cuanto a los problemas de salud mental, la información sale en su mayor parte de un metaanálisis de 300 estudios, donde se centra en los efectos del desempleo en la salud mental. Lo que pone en evidencia esta revisión es que los problemas de salud mental son casi el doble en personas desempleadas que en personas ocupadas, y que estos problemas que se asocian al desempleo son más frecuentes cuando los que se quedan en paro son trabajadores manuales, cuando el desempleo es de más larga duración y, de nuevo, aparece el dato del desarrollo económico, de las desigualdades y de los sistemas de protección social. La asociación entre desempleo y salud mental es menor en aquellos países que tienen sistemas fuertes de protección social. En cuanto a los suicidios y homicidios, cabe destacar dos estudios importantes porque se han realizado en países parecidos al nuestro, en concreto en países de la Unión Europea y de la OCDE. Por cada aumento del 1% del desempleo, estos estudios encontraron un aumento de un 0,79% en la tasa de suicidios y de similar magnitud en la tasa de homicidios. De nuevo, el aumento del gasto público en políticas de protección social y de reinserción laboral se asoció a una disminución de la tasa de suicidios en tiempos de crisis. Por último, para acabar de hablar de las crisis previas a la actual, veremos algunos estudios sobre los estilos de vida, cómo impacta la crisis en los estilos de vida y en la exposición a riesgos. El tema que más se ha estudiado en este sentido es el tema del consumo abusivo de alcohol. La revisión narrativa de Pakula
que se publicó en 2011, dice que la mayoría de los estudios ponen en evidencia un aumento del consumo abusivo de alcohol durante las crisis, pero no siempre es así. De hecho, cuando vamos a mirar solamente los países con un alto nivel de desarrollo, vemos dos tipos de efectos. En las personas que ya eran muy bebedoras antes de la crisis, tiende a reducirse el consumo. Sin embargo, las personas que bebían cantidades moderadas, en los momentos de crisis o en las épocas de crisis tienden a aumentar su consumo. También hay algunos estudios sobre la dieta y vemos aquí que hay crisis que logran mejoras en la dieta y crisis que empeoran. En general, en los países occidentales se ha visto que en épocas de crisis la dieta suele empeorar porque aumenta el consumo de la comida barata. Este resultado es bastante congruente con un artículo publicado en El País en marzo de este año, de 2012, que ponía de manifiesto cómo algunas empresas como McDonald's y Burger King no solo no habían acusado la crisis en negativo como otras muchas empresas, sino que habían aumentado sus ganancias en España y abierto un número importante de nuevos restaurantes. Algunas otras crisis han producido mejoras en la dieta. Este es el caso de las zonas rurales de Cuba en la crisis de los 90, donde aumentó el consumo de frutas y verduras porque era la comida más barata y más accesible. Con esto terminaríamos esta primera parte del impacto de las crisis previas y pasaríamos a ver lo poco que hasta ahora conocemos de cómo está impactando la crisis actual en la salud de las personas en Europa y en España. En un artículo reciente, Martin McKean se quejaba de la falta de datos. Dice él que hasta ahora los costes humanos de las políticas de austeridad han sido invisibles y que en marcado contraste con los datos financieros que están disponibles inmediatamente o en pocas semanas, los datos de mortalidad en muchos países llevan un retraso de varios años. Por eso, precisamente, no sabemos aún mucho. Sí que hay algunos datos. Por ejemplo, en los 2 primeros años de la crisis, 2008 y 2009, en la Unión Europea se ha visto cómo se revertía la tendencia de la tasa de suicidios, que llevaba muchos años disminuyendo, y de pronto en estos 2 años se ha producido un aumento. La mortalidad por accidentes de tráfico en la Unión Europea ha disminuido en algunos países, pero sobre todo ha disminuido en aquellos países como Hungría o Lituania, que partían de tasas muy altas de mortalidad por accidentes de tráfico. En cuanto a la mortalidad global, al menos en los 2 primeros años de la crisis, 2008 y 2009, no se han visto cambios en los países de la Unión Europea. Empezamos a tener datos de los países más afectados por la crisis y especialmente hay datos de Grecia. En Grecia, la tasa de suicidios no ha parado de aumentar desde el año 2007. Incluso, según van pasando los años, parece que el incremento es cada vez mayor. Entre el primer semestre de 2010 y el primero de 2011 ha habido un aumento de un 40% de la tasa de suicidios en Grecia. En este país, además, han aumentado algunas enfermedades infecciosas, incluso apareciendo casos de malaria, y además han aumentado la infección por VIH, sobre todo asociada al aumento del uso de drogas por vía parenteral. En los 2 primeros años de la crisis, el consumo de heroína ha aumentado un 20% en Grecia. También ha aumentado en este país la tasa de violencia y los homicidios casi se han duplicado entre 2007 y 2009. Algunos datos más de Grecia es que actualmente hay muchas más personas que autoperciben su salud como mala o muy mala. Y también hay más personas, un porcentaje más alto de la población, que no consiguen acceder a su médico de cabecera cuando lo necesitan o también a la atención dental. Por el contrario, los ingresos hospitalarios en hospitales públicos han aumentado en Grecia en estos primeros años de la crisis. En España tenemos muy pocos datos. De hecho, hay datos contradictorios en la prensa sobre si los suicidios han cambiado, no han cambiado, han aumentado o han disminuido. En esta gráfica podemos ver con datos extraídos del INE cómo la tendencia descendiente de la tasa de suicidio en los varones se revirtió en el paso del año 2007 a 2008, donde aumentó, sin embargo, posteriormente parece que vuelve a disminuir en 2010. Posiblemente hagan falta estudios más finos donde veamos las tasas por grupos de edad y comparemos también estas tasas de suicidio con el nivel de desempleo en distintas comunidades autónomas. Uno de los estudios, o de los pocos estudios hechos en España y publicados, es este sobre la salud mental atendida en atención primaria.
Este estudio es un estudio importante porque tiene dos grandes muestras de pacientes representativos de toda España, uno en el periodo precrisis 2006-2007, casi 8.000 pacientes, y otro en 2010-2011, ya en plena crisis, con casi 6.000 pacientes. Lo que este estudio pone de manifiesto es que la salud mental ha empeorado bastante en España. La depresión mayor ha aumentado un 19% entre 2006 y 2010. El síndrome de ansiedad generalizada ha aumentado un 8% y los problemas relacionados con el alcohol, sobre todo el problema más grave que es la dependencia, ha aumentado en casi un 5%. El riesgo de depresión mayor es más alto en las personas desempleadas, en las personas que tienen problemas para pagar la hipoteca, más del doble que otras personas, y en las personas que han sido desalojadas de su vivienda. Aunque esta revisión es una revisión narrativa que tiene limitaciones y que no ha pretendido ser exhaustiva de todos los estudios, podemos llegar a algunas conclusiones finales. En primer lugar, hemos visto que los efectos sobre la salud pueden variar mucho de una crisis a otra. Por tanto, es fundamental que tengamos un sistema propio de vigilancia de los efectos de la crisis en nuestra población. En segundo lugar, hay algunos problemas de salud muy importantes, como son los problemas de salud mental, que no pueden estudiarse con los sistemas de información al uso. Por tanto, será importante que se hagan investigaciones específicas sobre algunos de los problemas más relevantes. Dada la relación entre desempleo y salud mental y con las tasas de desempleo que estamos teniendo en España y en Andalucía en particular, será muy importante vigilar a través de la investigación este resultado en salud. Igualmente será importante ver el impacto diferencial de la crisis por clase social, por género y en poblaciones especialmente vulnerables. Por último, lo que parece claro con los estudios que hemos visto es la importancia del efecto mitigador que tienen las políticas sociales y especialmente las dirigidas a la protección de las personas desempleadas y de sus familias y también a facilitar el empleo y la reinserción laboral. Este efecto, que se ha visto ya en muchos estudios, sería importante a tener en cuenta en las políticas que se desarrollen. Muchas gracias.